Muy buenas tardes a todos los participantes de la presente cátedra. Continuando con las conferencias del módulo 1, el cual se refiere al riesgo de desastres, vamos a exponer el tema de amenazas por deslizamiento, su clasificación, causas y prevención. Este es el contenido. Después de una breve introducción hablaremos de la clasificación de los procesos geodinámicos, la terminología más utilizada y su clasificación, las causas y medidas correctivas generales y la importancia de las fases de estudio, cómo se identifican los movimientos en masa y las áreas potencialmente inestables, la importancia del estudio fotogeológico y de observaciones de campo para tal fin, los mecanismos de rotura, tanto en suelo como en masa rocosa, cuáles son los factores detonantes de esos movimientos en masa, las acciones de predicción y prevención y finalmente unas conclusiones. En general vamos a hacer énfasis tanto en la identificación como en la predicción y la prevención mediante ejemplos de casos de estudio tanto en Venezuela como en otros países. Los procesos geodinámicos se subdividen fundamentalmente en dos grupos, los de la geodinámica interna y los de la geodinámica externa. Los movimientos en masa, que es el tema en consideración, pertenecen a la geodinámica externa y pues verán, están incluidos los deslizamientos, caídas, volcamientos, flujos, aludes torrenciales, etc. La definición más sencilla que existe del término deslizamiento es el movimiento de una masa de roca, detrito, suelo, material orgánico o combinación de ellos, ladera de abajo. Otros términos que se utilizan en la literatura especializada son movimientos en masa, movimientos de remoción en masa, derrumbes, otros lo llaman fallas en de la pendiente. Por ser el más popularizado en esta presentación, vamos a utilizar el término deslizamiento en forma muy general. Sin embargo, hay que mantener en la mente que para referirse a todos los tipos y mecanismos de los diferentes procesos, lo más apropiado es utilizar el término movimientos en masa. Esta es una de las tantas clasificaciones que existen para movimientos en masa. Ustedes pueden ver que son diferentes mecanismos de rotura, deslizamiento rotacional, traslacional. Vamos a colocar el láser pointer aquí, deslizamientos en bloques, caídas de roca, recteo, etc. Y muchas veces estos mecanismos son complejos porque se inician con un tipo específico y pueden terminar en otro. Por ejemplo, puede haber un deslizamiento rotacional que finalmente va a ser un flujo de detrito. Y por eso es que a veces se combinan esas clasificaciones tal como ustedes pueden ver en esa lámina. Aquí a la derecha inferior ven algunas referencias recomendadas en cuanto a clasificación se refiere. En cuanto a la terminología, se utilizan términos como activo, reactivado, suspendido, inactivo, etc., estabilizado, reliquia, y eso lo podemos ver en este gráfico donde tenemos desplazamiento contra tiempo en año. Un deslizamiento activo, por supuesto, va aumentando el desplazamiento en función del tiempo, pero puede ser que se detenga y se habla de que es suspendido, y si esa estabilización temporal dura mucho tiempo, uno lo califica como dormido, que puede reactivarse en el futuro en otro momento por varias razones y finalmente otra vez suspendido. O sea que se utiliza el término según sus características. Y luego uno combina si esos términos, si es definido y activo, si es fácilmente identificable, en caso de definido, si es probable, pues que uno está muy seguro de que está definido, y cuestionable si hay muy pocas evidencias y hay incertidumbres acerca de su existencia. Luego existe una escala de velocidades, como ven allí, que tiene términos relativos, desde extremadamente rápido a extremadamente lento en función de la velocidad del movimiento. Por supuesto, estas escalas no son aplicables, no son válidas para casos cuando los deslizamientos pueden tener un impacto en obras construidas por el hombre, pues en obras civiles, porque imagínense que si uno dice que un deslizamiento es muy lento, cualquiera puede pensar que hay suficiente tiempo para tomar acciones. Sin embargo, noten que esa escala de velocidades aquí llega hasta 1.6 metros por año, pues no existe obra civil capaz de soportar
una velocidad de esa magnitud. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres también ha clasificado los desastres según el tipo de amenazas en hidrológico, meteorológico, climático y geofísico. Y ellos hablan de que los desastres en 20 años que hicieron en esta investigación, esos desastres cobraron la vida de 1.3 millones de personas y dejaron 4.400 millones de personas heridas y desplazadas, sin hogar, etc. Y hablan de pérdidas de 2.980.000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el 77% de ese son los desastres hidrológicos, meteorológicos y climáticos, que a veces los engloban y los llaman climáticos. En este gráfico, esa oficina de Naciones Unidas presenta la cantidad de desastres por cada tipo y uno puede tener la falsa idea de que, como aquí tiene los derrumbes y los movimientos en masa, de que no son tan importantes como las inundaciones, tormentas y terremotos, y que a lo mejor a los deslizamientos no se le asignan muchos de esos desastres. Pero si ustedes se dan cuenta, todos estos tipos de desastres, según inundaciones, tormentas, terremotos, sequías, incendios, actividad volcánica, todos son factores detonantes de movimientos en masa. Por lo tanto, los movimientos de masa están muy involucrados prácticamente en todos esos tipos de desastres. La problemática actual es que por una parte el cambio climático está aumentando tanto la frecuencia como la severidad de los eventos meteorológicos extremos, y por otra parte se han incrementado los incentivos para desarrollar lugares propensos a amenazas, por ejemplo en planicies aluviales, costas vulnerables, zonas sísmicas, y veremos algunos ejemplos durante la exposición de urbanismos completos desarrollados en zonas que hubiesen podido ser identificadas previamente como inestables. En cuanto a los deslizamientos en desarrollo urbano, la problemática tiene que subdividirse en dos grupos: aquellos desarrollos urbanos no controlados, como nuestros barrios en Venezuela, y aquellos desarrollos urbanos en la ciudad formal. Los primeros prácticamente pues, se desarrollan por invasiones, se ocupan sin ningún tipo de proyectos ni planes, mientras que en la ciudad formal sí se requiere el cumplimiento de normas, estudios geológicos y geotécnicos, proyectos, hay una responsabilidad ingenieril implícita en ese tipo de desarrollo. Estas son noticias que normalmente se veían cuando uno estaba acostumbrado a leer los periódicos y no las redes sociales actuales, donde uno se mantenía más o menos al día de la problemática de deslizamiento, sobre todo en nuestros barrios autoproducidos. Y entonces veía noticias como estas, de casas que se derrumbaban, niños que morían, cerros sepultaron familias, y hasta se empezaba uno a acostumbrar, y las noticias decían, para variar hubo más derrumbe, y se aceptaba esa problemática tan grave como algo normal. Y eso sucedía en Falcón, en Lara, en Barinas, en Anzoátegui, en Sucre, en muchos sitios. Hoy día, pues que las redes sociales a veces solamente nos reportan un pequeño texto y que la gente no le da mucha importancia, pero esas condiciones prevalecen todavía en este momento. Los deslizamientos en desarrollo urbano no controlado se manifiestan fundamentalmente en pérdidas de vidas humanas, y menos pérdidas desde el punto de vista económico. Aquí tienen a mano izquierda un típico deslizamiento en desarrollo urbano no controlado. A la derecha, desarrollo urbano en la ciudad urbana. Ambos son deslizamientos, ambos tienen unos mecanismos de falla que pueden ser estudiados, pero la manifestación más preocupante en el caso de los desarrollos urbanos no controlados, porque hay víctimas involucradas. Muy pocas víctimas ha habido en los casos de desarrollo urbano de la ciudad formal. Entonces vamos a ver algunos deslizamientos que han ocurrido en los desarrollos de la ciudad formal. Aquí tienen uno que es donde el talud detrás de vivienda fue el que fue objeto de deslizamiento y prácticamente la tapió, como ustedes pueden ver en la foto de la derecha. Hay otros, este es en Alto Prado, que hubo un deslizamiento importante, un desarrollo urbano donde sí hubo ingeniería de por medio. Mucha gente piensa que por el hecho de estar fundado sobre pilotes es una seguridad. Pues estos empujes de tierra son de tal magnitud que inclusive pilotes de
de un diámetro respetable sufren deformaciones y fracturas importantes, como pueden ver, por ejemplo, en este edificio. La superficie de cizallamiento pasó por debajo de la superficie del terreno y fracturando los pilotes y fracturando los cabezales, como ustedes pueden ver aquí. En algunos casos se descuidan, por ejemplo, las áreas de estacionamiento porque no tienen mucha importancia y no se estudian la estabilidad de los taludes y ocurren deslizamientos como este con daño a los vehículos. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de estos movimientos de masa? Esto es simplemente un listado para que ustedes lo tengan en la información que les ha sido suministrada. Priman las condiciones del subsuelo. Hay rocas que son débiles, suelos que son colapsibles, algunos son dispersivos, otros expansivos. La meteorización, que juega un papel importante, sobre todo en nuestros países tropicales, porque la meteorización, desde el punto de vista físico y química, va deteriorando las rocas y ellas van perdiendo su resistencia y también cambian sus módulos de deformación. Hay rocas muy fracturadas, rocas kárticas que se disuelven por efecto de aguas ácidas que tienen mucho carbonato de calcio. Orientación desfavorable a las discontinuidades. Luego hay procesos geomorfológicos, pues ya a nivel regional, levantamiento por tectonismo, volcanismo, erupciones subterráneas, sobrecargas o remoción de capa vegetal por procesos naturales. Tenemos procesos físicos, lluvias, altas precipitaciones, sismos, erupciones, procesos de humedecimiento y secado, etc. Y procesos generados por el hombre, que ya son antrópicos, que son excavaciones, sobrecargas en cresta de taludes, filtraciones, construcción de áreas de bote, vibraciones artificiales como tráfico, hinca de pilotes, etc. Para eso existen unos métodos de prevención y corrección que sería objeto, por supuesto, de otra exposición, pero son métodos que permiten prevenirlos o corregirlos según el caso. Tenemos casos de drenaje y subdrenaje, cunetas, torrenteras, drenes horizontales, movimientos de tierra para rectificación de pendientes, obras de contención, o sea, una diversidad de tipos de muros, de concreto, de gaviones, con pilote, con y sin anclaje, o a veces el problema es simplemente se resuelve con una protección superficial, con riegos asfálticos o una cobertura vegetal, o con geosintéticos que a veces también se utilizan, y hasta métodos varios menos utilizados, pero que se endurece la masa en movimiento, o se congela, o se utilizan agregados livianos para disminuir los pesos, etc. Esta lámina es muy importante porque comprende las fases de estudio recomendables para la identificación y análisis de deslizamiento. Y la primera etapa es fotogeología y geología regional, o sea, el estudio del marco geológico regional. Ahí es donde se identifican los procesos geodinámicos, las formaciones geológicas, la geología estructural, y es la que prácticamente dictamina y selecciona el sitio y si es válido seguir adelante con las demás etapas. Luego se ve la topografía y geología detallada de superficie, y ella ya específica para una vez que ha sido probado después de esta etapa. Y luego viene la exploración geotécnica, que es cuando uno hace perforaciones y fosas, calicatas para la toma de muestras. Entonces esas muestras van a un laboratorio, se caracterizan, se hacen los ensayos correspondientes y se elabora lo que se llama el modelo geológico geotécnico, que nosotros sabemos que son simples representaciones muy aproximadas de la realidad, porque tienen mucha subjetividad, pero bueno, son los que se usan finalmente para los análisis de estabilidad en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, para finalmente llegar a la elaboración del proyecto de estabilización con su memoria descriptiva, etapas, secuencias constructivas de las obras de estabilización, recomendaciones de instrumentación si son necesarias, especificaciones y se hacen los cómputos métricos. Pero fíjense que todo se deriva en la importancia de que la selección de sitios sea la adecuada, que se le da el visto bueno al desarrollo antes de comenzar con las otras etapas. Entonces vamos ahora a ver cómo identificar deslizamientos y áreas potencialmente inestables. A través de fotografías lo vamos a tratar de entrenar a que ustedes lo hagan, porque no necesitan ser especialistas para ello. Para estudiar deslizamientos, realmente uno tiene que
yo le digo a mis estudiantes enamorarse de ellos, o sea, verlos de todo punto de vista, verlos de noche, verlos de día, desde atrás, adelante, con sol, sin sombra, para detectar indicios que le puedan sugerir que hay desplazamiento de masa. Esta es una foto que ustedes conocen porque es de las ruinas de Machu Picchu, probablemente retocada, pero me sirve a mí para darles el mensaje de que si esta misma foto ustedes la viesen en forma vertical, pues parece una cara. Bueno, así igual es la orientación para identificar los deslizamientos. Los deslizamientos tienen una expresión geomorfológica muy característica. Entonces ustedes pueden ver aquí en planta, se desarrollan grietas que se llaman grietas de extracción, se llaman escarpas. Este sería la escarpa principal, también se denomina cicatriz, una zona que se levanta. Hay varias grietas, inclusive que son paralelas a la grieta principal, a la escarpa, y otra zona que se levanta, de manera que si nosotros conocemos esa expresión, podemos identificarlo. Entonces vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Una es estudiando la fotogeología del lugar. Aquellos que no han visto antes vista aérea, estas se toman con aviones que están equipados para tal fin. Se hacen solapes entre la fotografía, lo cual permite a través de estereoscopios posteriormente ver en 3 dimensiones, como si estuviesen volando realmente en un helicóptero o en un avión. Entonces, Venezuela tiene la ventaja de que tenemos fotos aéreas desde 1936 hasta la fecha. Este es un ejemplo de una fotografía simplemente de 1966, donde puede verse el primer kilómetro de autopista de la Caracas a La Guaira. Esto que ven acá arriba es la planta de gasolina, la Nueva Caracas. Vean que esto era una zona de seguridad, porque precisamente era una planta de gasolina, pues no debería haber ningún tipo de vivienda cercana. Sin embargo, aquí ven la foto del 1971, fue invadida toda esa zona de seguridad con vivienda. Afortunadamente tenemos estas fotos antiguas porque nos permiten identificar movimientos en masas en proceso que habían sucedido en el pasado. Entonces, estas fotos aéreas que tenemos en Venezuela nos sirvieron de mucho para el extraordinario trabajo que hicieron el arquitecto Josefina Baldoya y el arquitecto Federico Villanueva de la rehabilitación de los barrios de Caracas y algunos del interior también. Entonces pueden ver aquí la misma foto. Estas fotos nos servían para identificar los procesos y esta es la foto pues que si solamente hubiésemos tenido esa información no nos hubiera permitido para nada identificar esos deslizamientos. Este es un ejemplo, por ejemplo, que se ve que esta fila que está aquí fue destopada y todo el material fue volcado en la ladera inferior. Y entonces nosotros lo que hacíamos era pasar esos límites a la siguiente foto ya cuando estaban las viviendas construidas y entonces nos permitía sectorizar aquellas viviendas que estaban en situación de alta amenaza. Aquí tienen otro caso. Una escarpa de deslizamiento, el material se había depositado aquí en la parte inferior y aquí en la foto posterior sabíamos cuáles de esas viviendas estaban en situación de alta amenaza. Entonces veamos otros ejemplos del uso de fotos aéreas. Aquí tienen aunque es una vía secundaria, pero sirve de ejemplo para lo que queremos mostrar. Esto es una vía secundaria, pero se ve claramente que en este tramo está construida sobre material deslizado desde esta parte superior. Esta es la escarpa mayor. Este es otro caso de estudio que nos fue consultado hace mucho tiempo, donde un tramo completo de una vialidad comenzó a deformarse y salía agua por las grietas. Inmediatamente se le asignó al contratista que había puesto el asfalto que no era, que hay corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, se nos hizo una consulta y lo único, otra vez vamos a ver el marco regional. Aquí ven que hay 2 quebradas que están aportando material de arrastre y entonces, bueno, da la casualidad que este tramo era el que coincidía con el tramo que se estaba deformando y había una razón regional que es que cada vez que llovía estos materiales se activan, empujan todos estos materiales que han sido depositados
previamente y ocurren todas esas deformaciones que vimos antes. De manera que interpretando los estudios de la fotogeología, las fotos aéreas, podemos a veces identificar problemas de carácter regional. Entonces los deslizamientos son muy fáciles, como ven, porque tienen una expresión muy evidente en las fotos aéreas, como este que se ve aquí, con la topografía irregular y se ve el límite prácticamente de la masa en movimiento. Y si una vez están identificados, los podemos llevar o en forma aproximada o en forma muchísimo más precisa, si así lo queremos, a los planos topográficos correspondientes. Además de las fotos aéreas, podemos observar en campo este mismo tipo de expresiones. Entonces, cuando ustedes tengan algo parecido a esto, que ven como una escarpa y un cambio de pendiente, entonces es muy probable que esto sea material deslizado y que esto sea la escarpa del pasado, o sea que algo que se movió antiguamente. Aquí tienen otro caso de dos, uno más grande y otro más pequeño, que si lo vemos en detalle, creo que ya ustedes pudieran fácilmente delimitar la masa que se movió, que bueno, no colapsó completa, quedó prácticamente ahí, pero sí tuvo un desplazamiento evidente. Y aquí está otro, con el lamentable situación de que aquí hay una fila de viviendas que están evidentemente vulnerables a que si esto se activa por sismos o por lluvia, puedan quedar tapiadas. Los escalonamientos de terreno también tienen que verse con mucho cuidado porque a veces son muy atractivos para la ubicación de viviendas, pero realmente no son otra cosa que la expresión de movimientos previos y estas son grietas de tracción antiguas. Entonces, cada vez que ustedes vean algo parecido a esto, una topografía irregular con varios como escalones, ojo, porque pudiera ser también una zona de deslizamiento. Entonces, otra para que se acaben de entrenar en esto, aquí todos pueden ver el límite o la escarpa, esa que estamos diciendo cicatriz del deslizamiento, y la zona que se movió, toda irregular, con barriguitas, deformaciones, etcétera, que configuran una zona inestable. Muchas de estas zonas, como esta, por ejemplo, que también se ven, que es en otro sitio, están siendo invadidas por viviendas de bajo costo, lamentablemente, pues, arriba de una zona que evidentemente es inestable. Entonces, en charlas que hemos dado a nuestras comunidades, lo que hacemos es mostrarles la misma foto para que ellos traten de identificar, para que se entrenen y por lo menos no invadan zonas que a su juicio, si no tienen la asesoría en el momento, pudieran identificarse como inestables. Entonces, esta es otra foto en la Caracas La Guaira, donde se ve que todas estas viviendas que están aquí están ubicadas en una masa que se deslizó en el pasado desde esta zona superior. Entonces, inclusive obras como torres eléctricas, ustedes pueden ver, parece que estas lo ubicaron exactamente al lado de la grieta de tracción, que era evidente, pues, y que si nosotros afinamos mucho más el ojo, puede ver que dentro de la masa grande hay una que se mueve en forma diferencial, como es esta que está aquí, y que se puede también limitar por las expresiones que acaban de ver. Este es un vuelo que hicimos desde Coche hasta Las Tejerías, donde se pueden ver que en laderas naturales, fíjense cómo se están desarrollando las grietas de tracción y tenemos una cantidad de deslizamientos que de activarse colmatarían esta vaguada que está por aquí, se regenerarían presas naturales que al romperse pudieran comprometer la seguridad de todas estas viviendas que están abajo. O sea, son zonas que son fáciles de identificar. Hay por supuesto, unos deslizamientos de mucho más magnitud, como estos que están aquí, pero noten que ahí no ha intervenido el hombre, son deslizamientos naturales. Entonces, cada vez que veamos estos tipos de topografía, como unas herraduras, estas cicatrices y estas barriguitas, el levantamiento así, ojo, entonces, esas son maneras de identificar movimientos en masa. Entonces, también así podemos predecir
como este caso, si aquí ustedes pueden ver tranquilamente el límite del deslizamiento que se desplazó, pero todavía está ahí sobre la ladera. Afortunadamente, estos eran dos galpones simplemente para guardar materiales. Esto es en la subida de Los Naranjos hace mucho tiempo. La tomé desde un helicóptero que íbamos pasando. Y noten cómo, pues, al tiempo hubo una reactivación de esa masa y tapió uno de esos galponcitos. Afortunadamente, pues, no hubo víctimas, pero noten que lo que se ha activado y movido solamente es una parte de él porque el resto está todavía en sitio, pero es un material que en cualquier momento puede reactivar. Entonces, bueno, hay muchas carreteras y a nivel, no solamente en Venezuela, pues, sino a nivel mundial, que se han lamentablemente construido en zonas que evidentemente podían haber sido identificados como deslizamientos. Entonces, la, resultado final, pues sucede una cosa como esta. Noten que aquí tenemos la grieta desde aquí, viene por aquí, y es un tramo completo con indicios de deslizamientos previos que se ha debido identificar debidamente. Entonces vamos a ver los mecanismos de rotura, los flujos superficiales, los suelos coluviales, los abanicos aluviales, los deslizamientos rotacionales y cómo fallan las masas rocosas. Los flujos superficiales son muy característicos porque son simplemente movimientos que involucran solamente una parte del suelo y la vegetación. Pues. Son muy poco profundos, 1 metro, unos 50, 2 metros, como pueden ver en esta fotografía, más que todo por intensa lluvia. Y aquí pueden ver un antes y un después de cómo se forman. Esta es en una ladera adyacente al viaducto 2 de la Caracas La Guaira y cómo se ven los flujos superficiales. Muchos lo llaman arañazos, otros lo llaman rasgaduras, pero bueno, son flujos prácticamente traslacionales sobre la ladera que involucran poco material en forma individual, pero que lamentablemente cuando se unen, como esta fotografía antes y después de Carmen de Uria, aportan suficiente material para causar daño. Pues. En Carmen de Uria hubo muchas víctimas porque los habitantes quedaron atrapados entre los flujos superficiales que venían de las laderas y el alud torrencial que venía por el cauce de la quebrada. Entonces, esta es la forma como se ven los patrones en Naiguatá y en Quebrada Seca, estos flujos superficiales. Entonces, ¿cuál es el reto nuestro? Bueno, tratar de sectorizar aquellas laderas que sean susceptibles a esos flujos superficiales. Para ello tenemos que estudiar la pendiente, la forma, la orientación de la ladera, las características geotécnicas de los suelos que conforman esas laderas. Nosotros, por ejemplo, para Vargas, después de la tragedia, establecimos umbrales. Por ejemplo, esto es un porcentaje de finos, o sea, limo y arcilla contra la pendiente de la ladera y todos estos circulitos rojos son deslizamientos. Entonces, bueno, eso nos puede servir de base y de herramienta para clasificar la susceptibilidad. Por supuesto, hay otros métodos un poquito más elaborados, pero también muy sencillos, porque son métodos como un bloque sobre un plano inclinado con unas ecuaciones de equilibrio muy sencillas, que conociendo la resistencia al corte de los suelos, se puede estimar la susceptibilidad o su factor de seguridad del deslizamiento. Entonces, conociendo las fotos aéreas y las observaciones de campo que nos permiten visualizar detalles, se pueden predecir la ocurrencia de estos tipos de deslizamientos, por lo menos anticipar. En este caso, pues lamentablemente perdió la vida una persona tapiada por este deslizamiento, pero como pueden ver aquí, ya se veían signos y hubiese sido clasificada como una zona de alta vulnerabilidad. Otro aspecto importante es los tipos de suelo, el origen. Pues. Aquí vemos los coluvios, los conos de eyección y los abanicos aluviales. Los coluvios tienen en general una topografía, como ven, muy ondulada, tienen una pendiente más suave que las rocas que dieron origen a ellos.
y se ve claramente pues el cambio de pendiente. Ellos se acumulan al pie y por eso se llaman también sedimentos de piedemonte. Y el cambio de pendiente es muy claro. Aquí viene una pendiente abrupta y después una pendiente más suave. Ya eso los identifica como suelos coluviales. Y ellos por su naturaleza, porque han sido como volcados, están en equilibrio límite y entonces pueden ver aquí que se desarrollan grietas de tracción sucesivas y él siempre tiene movilidad y más si por supuesto se corta. Este es un trabajo de consultoría que se hizo en Colombia donde se puede identificar muy fácilmente una zona de pie de monte de coluvio cuya actividad está inclusive cambiando el cauce del río, como ven aquí, se ve como un meandro en la parte inferior. Los coluvios se conocen porque son fragmentos angulares en una matriz más fina, pero con una distribución caótica. Ven unos horizontales, otros más inclinados, unos pueden estar verticales, porque por su forma, como ellos caen por gravedad, no tienen ningún acomodo característico, sino que son caóticos. Entonces, hay carreteras que se han hecho lamentablemente sin el estudio previo, cortando coluvios y comienzan los deslizamientos. Fíjense que aquí en la derecha no hay problema porque ya no hay coluvio, entonces ya están en roca, pero todos estos son deslizamientos de coluvio. Y por supuesto, cuando se hace la carretera, no necesariamente en ese momento tiene que ocurrir el deslizamiento, sino que a posteriori suceden deslizamientos, se originan, se generan como estos que ven aquí en la lámina. A veces lo que se hace posteriormente es colocar un aviso que dice inicio de zona de inestabilidad geológica y a veces ponen peligro, fallas geológicas, como asignándole a la geología o a la naturaleza esa la causante de lo que está pasando, cuando realmente yo siempre le digo a mis estudiantes que eso lo deberíamos llamar más bien peligro, falla ingenieril, porque nosotros omitimos la identificación de esos problemas antes de la construcción de la obra civil. Luego entramos en abanicos aluviales. Esta es una carretera, por ejemplo, como ejemplo, que está pasando sobre un abanico aluvial. Hay muchos casos, por supuesto, de eso. Que estos abanicos pues, son simplemente los materiales que el río deposita cuando viene el cambio de pendiente. Y aquí ven otro en Mérida que se ven claramente identificables en fotos aéreas. También noten el clásico meandro por la actividad de estas masas de abanicos aluviales. Esta foto la tomé en un vuelo que venía sobre República Dominicana, donde es interesante porque se ve una quebrada y aquí se ve, todo esto es el abanico aluvial. Sin embargo, hoy día el cauce del río prácticamente viene para aquí con un conito, con un abanico relativamente más pequeño. Pero no hay duda que todo esto es territorio del río. Lamentablemente, pues ese territorio fue invadido. Aquí están todas las viviendas construidas. Aquí están los sembradíos. Y esto es en la actualidad esto. Pero algún día este río va a querer otra vez ser dueño de su territorio con los desastres correspondientes. Si esto se hubiese visto antes, lo lógico a lo mejor era poner los sembradíos en esta zona y por lo menos las viviendas lo más alejado posible del abanico aluvial. Recientemente este es el caso de Tejería, que tiene una cuenca de 39 kilómetros cuadrados que aporta todos estos sedimentos a lo que está aquí, que abajo, que sería el abanico aluvial, que ya todos conocemos la tragedia que tuvimos recién. Los abanicos aluviales en el sector del Ávila, en la parte norte, los conocemos por la tragedia de Vargas, que son muy fáciles de identificar y que en la próxima conferencia el doctor José Luis López le va a hablar de ese evento en específico. Pero quería mostrarles aquí que otra vez la potencia de las fotos aéreas, que si cuando se hizo ese desarrollo se hubiesen visto estas fotos aéreas que son de 1951, esto es en Caraballeda, que se ve que por las lluvias que hubo en 1951, hubo un flujo torrencial, pues quizás no es la misma magnitud que el que tuvimos en el 99,
pero que si se hubiesen visto, quizás otras precauciones se hubiesen tomado para la construcción de viviendas en esos sitios. Aquí solamente se ve el entramado de las calles. No hubo desastre, ¿por qué? Porque no había elementos vulnerables, no había elementos frágiles, no había nada que influyera en el desastre. Hubo la amenaza, pero no teníamos vulnerabilidad. Y bueno, esta es la foto a posteriores, después que todo el cono, el abanico aluvial fue invadido y con las tragedias que ya conocemos y que le hablará posteriormente el doctor José Luis López. Igual pasó en Cerro Grande, noten que aquí se ve claramente en la foto del 51 que hubo efectivamente un alud torrencial, si bien de menor característica, no hubo desastre por las razones de que no había vivienda. Y lo lamentable es que después se hicieron los estudios de suelos locales para las edificaciones y todo aquí y o sea, se ignoró fundamentalmente el marco regional. Entonces, estas fueron las consecuencias, pues, que ya todos conocemos. Entonces, en el sector sur del Ávila también conocemos abanicos aluviales como este de Catuche, donde está el cuartel San Carlos y el Panteón Nacional. Y si nos vamos desde la quebrada Chacaíto hacia el este, tenemos también con la foto del 36, muy fácilmente se ven los límites de los abanicos aluviales. Hasta esta que es la foto del 99, ya no se ven, pero como lo hemos identificado antes, lo podemos cartografiar y colocar en los planos correspondientes. Y hasta las pinturas de Manuel Cabré nos han servido que es el pintor de Ávila, para ubicar e identificar esos abanicos. El doctor Andrés Singer, que ha hecho una contribución excelente en cuanto a la cartografía de esos aludes torrenciales prehispánicos. Aquí está la Castellana, la Meda, los Palos Grandes, que también ha sido un aporte muy importante para el conocimiento de estos procesos. El otro tipo de deslizamientos son los rotacionales, ocurren en suelo y en rocas muy meteorizadas y o muy fracturadas. Entonces, simplemente la superficie de deslizamiento, como ven aquí, pues se puede aproximar un círculo. Y ese círculo es lo que nos permite relacionar las fuerzas activantes, o sea, las fuerzas que generan, que quieren producir el deslizamiento, las fuerzas cortantes, entre la resistencia al corte de la masa, que puede ser de suelo o de roca muy fracturada. Eso es lo que define un factor de seguridad que permite pues los análisis mediante los programas que se conocen. Y se habla de un factor de seguridad de 1 menor, pues es que la geometría se considera inestable. Entonces vamos a ver, ya con estos conceptos que tenemos claros, los ejemplos de inadecuada selección de sitios. Uno de los más emblemáticos en el sector Las Adjuntas en Barrio Kennedy, esta foto de la izquierda, pues, una foto aérea donde creo que ya todos podemos identificar unos deslizamientos aquí que están aquí limitados en la misma foto y que lamentablemente pues posteriormente se urbanizó toda esa zona, algunas planificadas y otras por invasión, como se ve aquí arriba. Y esta es una foto que tomó Andrés Singer, extraordinaria porque se ve clarito el límite del deslizamiento. Y todas estas viviendas, por supuesto, comenzaron a agrietarse. El empuje de la masa empezó a afectar estos edificios, la parte de atrás de estos edificios que estaban aquí. Todo un problema derivado de una mala selección de sitio. Y este otro caso de estudio, Nueva Tacagua, también que es muy emblemático. Si nosotros veíamos la foto del año 36, esta es la quebrada Tacagua arriba, esta es una interpretación que hice de las fallas geológicas. Pero aquí hay dos deslizamientos importantes a los cuales me voy a referir, principalmente a este que está aquí. Este deslizamiento, visto en plano, es aproximadamente el inferior, este que está aquí. Y si lo vemos en la foto del 71, también está igualito. La identificación, aquí se ve la escarpa y aquí el material deslizado. De manera que
Vamos a ver una foto más detallada de la misión del 71. Fíjense que se ve aquí la escarpa y aquí se ve el material deslizado. Bueno, sobre esa zona inestable, sobre ese deslizamiento, se edificó la urbanización Nueva Atacama. Hay viviendas multifamiliares y viviendas familiares, unifamiliares y multifamiliares. Y vamos a ver ahora la escarpa en sitio, esta zona aquí, que se puede ver claramente cuando uno caminaba sobre la zona que ya empezaba a deformarse por todos lados. Bueno, este es el epílogo final. Esto es que hubo, a pesar de que se estudió y se monitoreó y Funvisit participó en mucho de la instrumentación para ver cómo se movía esto y se instalaron inclinómetros también. eh, la decisión era que ya las deformaciones eran de tal magnitud que comprometían la seguridad de los habitantes. Hubo necesidad de demoler, como se ve aquí, en el 2010 ya todo demolido, porque pues, no había forma, obra ingenieril capaz de, de tener un movimiento de esa magnitud. Entonces, si nosotros, ahora visto desde aguas arriba, hacemos una sección ideal eh, por este sitio, podemos hacer un resumen de las etapas. Esta era la topografía original antes de la ocurrencia del deslizamiento mayor. Una vez, nosotros llamamos macrodeslizamiento porque involucra unas grandes masas del orden de 8 millones de metros cúbicos, algo así por el estilo. Esta sería la topografía después del deslizamiento. Esa topografía, cuando se ocurren estos deslizamientos macro, no es que hay una sola superficie, hay varias superficies que se forman a diferentes elevaciones. Y ustedes pueden ver aquí que esa superficie, que ya era una topografía después del deslizamiento, fue terraceada para la ubicación de las viviendas unifamiliares y multifamiliares. Luego, pues en el 93 comenzaron los problemas de deslizamiento, que se empiezan a ver grietas en algunos sitios, las deformaciones, etcétera, lo que llevó a la decisión final, que fue demoler todas las viviendas y declararlo inhabitable, como se puede ver en esta foto del 2010 comparativa con el 2003. Lo lamentable es que si vemos la foto del 2021, la imagen de Google, ya se están viendo nuevamente, vean aquí, algunas viviendas que se están construyendo en ese sitio. Luego tenemos deslizamientos en masa rocosa. Cuando hablamos de masas rocosas, estamos hablando de que hay necesidad de una caracterización para conocer su factibilidad de que deslice, porque hay una creencia ilógica que dice, no, cuando llegamos a la roca ya no deslizan nunca. Bueno, esta es una foto que estamos entrenando en una maestría en Colombia a los estudiantes de maestría para que sepan caracterizar la roca y anticipar problemas de deslizamiento. Entonces, hay tres modos de falla fundamentales en forma muy sencilla, de que los mecanismos de rotura es como en la falla planar es un bloque sobre un plano inclinado. Se parte de la premisa que la roca intacta es muy dura y para los niveles de esfuerzo no va a romper, y que lo que rompe, la rotura ocurre a través de las discontinuidades, como ven ustedes aquí. Este es en el Morro, en Puerto La Cruz, y este es en el estado Sucre, como se ve un bloque de arenisca, que es una roca más dura competente, deslizando sobre una lutita, que es un material de menor resistencia, y entonces, claro, el deslizamiento ocurre a través de esa litología. Esta es una foto de detalle donde se ve cómo se mueven los bloques cizallando en este caso, sobre planos de esquistosidad o de foliación. Y estos son fracturas o diaclasas que tiene la roca, donde se origina fundamentalmente tracción, pues porque ya ellas están abiertas. Y esta es otra foto donde se ve la potencial ocurrencia de fallas planares por estratificación. Aquí menos probable porque ella está inclinada en sentido contrario al frente de exposición del talud. O sea, lo que ocurre en fallas planares es algo así, bien sin grieta de tracción o con grieta de tracción, como ven aquí, pero son simplemente
eh, modelos que se pueden fácilmente analizar. Esta foto la tomé porque me pareció muy clásica, porque se ve claramente la potencial falla planar por una discontinuidad y una vivienda colocada exactamente en la cresta, pues. Espero que eso lo hayan tomado en cuenta los diseñadores y proyectistas de esa vivienda. Estas modos de falla son muy fáciles también de analizar, porque ustedes pueden meter inclusive eh, el efecto de agua en las grietas, cómo serían las presiones hidrostáticas, se pueden meter solicitaciones sísmicas, las fuerzas de soporte, los anclajes necesarios, etc. Entonces, cada vez que tenemos una situación como esta, que ven aquí, es una potencial falla planar controlada por las discontinuidades. Claro, dependiendo de la resistencia al corte que tengamos aquí, eso puede ocurrir o no. Y en nuestro desarrollo urbano ha ocurrido muchos de esos tipos de deslizamientos donde se ven que las superficies de foliación de las rocas están inclinadas en el mismo sentido de la pendiente, y esto es una condición cinemática y mecánicamente inestable para fines de los deslizamientos. Entonces, hay otro tipo de falla que es uniforme, que es la combinación de dos planos que origina cuñas, como ven aquí, y aquí tienen esto es una recta de intersección de dos planos, que es la que moviliza los bloques que están sobre él, que aquí lo pueden ver en una foto con más detalle. Y finalmente las fallas de volcamiento, que son más curiosas, pero sí ocurren. Este es de un trabajo que hicimos para sectorización de viviendas que debían ser reubicadas, donde se ve que ellas se manifiestan porque empiezan a abrirse, como se ve aquí en este gráfico. La discontinuidad, en este caso una diaclasa, comienza a abrirse, y aquí lo ven aquí a mano derecha, y hasta que viene el colapso total. Entonces, claro, en este caso esa vivienda evidentemente estaba en situación de amenaza y requería ser reubicada. Esta es otra falla de volcamiento que encontré en un sitio en Macaracuay, en los esquistos de Caracas también, donde se ve claramente ese modo de falla. Y cuando hay interestratificación de rocas duras, como esta que se ve arriba con rocas blandas, estas se van meteorizando, se van desgastando, dejan sin apoyo la roca dura superior y vienen las caídas de roca. Esto fue un curso que dimos en Puerto La Cruz, también para comunidades que así lo ameritaban. Y bueno, aprendió rápido y ya le puso "se vende esta casa", para evitar de que un bloque como este pues le cayera encima. Ahora hay varios factores detonantes, movimientos de masa, que son entre tantos, voy a hablar solamente de 4 de ellos, que son sismos, lluvias, el agua y los cortes al pie de ladera. Y por supuesto me voy a referir a la ubicación de viviendas en cauces de río, porque estos son factores que incrementan la vulnerabilidad. Este es uno de los casos típicos de activaciones por sismo en El Salvador, el sismo del 2001, o dos sismos, porque hubo uno el 13 de enero y otro el 13 de febrero, fueron seguidos, con un mes de diferencia. Lo interesante, bueno, aquí hubo como 3.500 muertos. Lo interesante en cuanto al comportamiento de esto es que la masa tuvo una distancia de viaje apreciable y nadie podía pensar de que unas viviendas que estaban a 3 cuadras prácticamente del pie del cerro podían haber sido afectadas. Hoy día ya disponemos de metodologías para determinar la distancia de viaje de una masa, conociendo sus características, que se aplican para los sectores de amenaza. Este es otro caso en terremoto de Páez, que activó una serie de deslizamientos en 250 kilómetros cuadrados. Esos deslizamientos se convirtieron en flujo de detritos. Vale la pena recordar que estos deslizamientos son los que preceden normalmente a los flujos torrenciales. Ellos alimentan los cauces y suceden los aludes torrenciales, así como los de Vargas, que les va a hablar el doctor José Luis López. Aquí hubo 100 kilómetros de vía destruidos, etcétera. Hubo 271 muertos, y, y normalmente pues son deslizamientos activados por sismos. Esto es en Japón en el 2007,
para que vean las características de los deslizamientos durante el sismo. Algunos controlados como ven aquí, por las discontinuidades de la roca, como se ve claramente en esta fotografía. Y recientemente, pues para ponernos al día con los sismos de Turquía, también aparte tenemos, aparte que hay otros problemas de liquefacción y otros procesos, se han visto deslizamientos importantes que inclusive se han podido comparar con esa información tan valiosa que representan hoy día las imágenes de satélite, donde se pueden ver y cartografiar antes y después de los sismos, como este caso en Turquía. Este es un caso muy interesante porque fíjate cómo se abrió la grieta de tracción arriba y se pueden ver que había dos tipos de litología. Una litología que se ve que tiene que probablemente lutita, que tiene menos resistencia, y a pesar de que la inclinación de la estratificación era muy baja, igual se movió por efecto de la solicitación sísmica. Luego, por intensas lluvias, es otro de los factores activantes de movimientos en masa. Cuando hay huracanes, pues, es evidente. En el huracán Mitch, que fue en el 98, generó más de 500.000 deslizamientos en toda esa parte de Honduras y El Salvador. Y aquí, por ejemplo, en Venezuela, con una lluvia todavía menor en el 2010, hubo un gran deslizamiento en Antimán. Eso hizo que cambiara el cauce del río, que empezó entonces a erosionar el pie de este talud y ocurre el otro deslizamiento. Se formó una presa natural aquí, que, donde se acumulaba agua, por supuesto, detrás de ella. Después ella colapsa, se rompe y con los daños, por supuesto, que ocurrieron en todas estas viviendas afectadas por la ola que vino con todos los materiales a la parte inferior. Entonces, otro de los retos que tenemos es si podemos predecir ese tipo de deslizamientos fundamentados en lluvia. Entonces, a nivel mundial se han hecho muchos estudios. Por ejemplo, este es un estudio de 193 deslizamientos en 55 años y relacionaron con la lluvia y se han definido umbrales entre intensidad de la lluvia contra duración que permiten anticipar para uno, si se lleva un registro pues, de la lluvia, cuándo pueden ocurrir los desastres. Y casi, bueno, una gran cantidad de países ya han establecido sus ecuaciones de esos umbrales. Venezuela no los tenemos todavía. Aquí tiene Puerto Rico, Brasil, Hong Kong, Filipinas, etc. Mucha gente dice, bueno, pero utilizamos el promedio de lo que tiene la literatura internacional, pero si nosotros utilizáramos el promedio, vean la dispersión que tenemos de tal magnitud que serían poco confiables las predicciones. De manera que eso es algo que nosotros tenemos que trabajar al respecto. En Hong Kong también hay una correlación entre deslizamiento y el tipo de desastre, si es menor severo. Y ya ellos saben pues de que más de 350 milímetros de lluvias precedentes en 15 días y una lluvia en 24 horas de 100 ya implicaría desastres, más de 50 deslizamientos por día. Y esta es una proposición de un japonés que se llama Boshi, que define dos umbrales para identificar sin desastres, desastres medios y desastres mayor. Nosotros lo utilizamos a posteriori después de la tragedia de Vargas para ver si funcionaba. Y esta es la trayectoria de esa relación. Noten que ya para el 14 de diciembre estamos en zona de desastre mayor y ocurre el 15 y el 16. Pues, o sea que esto hubiese sido el día perfecto para desalojo de Vargas para evitar víctimas, si hubiésemos utilizado algo como esto. Fíjense cuánto lejos estábamos del umbral de desastre mayor para el día 16. Esta también la hemos, para el caso de Tejería, le hemos representado gráficamente los datos de lluvia y pueden ver que ya para el día 6 mordíamos el umbral de desastre mayor y que hubiese podido el momento pues para dar la alerta, porque el 7 y el 8 es donde ocurre realmente el desastre. Luego existen infiltraciones normales a través de fugas de agua. Sobre todo en nuestros barrios hay una costumbre
de botar todas las aguas servidas que caen directamente inclusive sobre las zonas de fundaciones, como ven aquí. Y todo eso va saturando y comprometiendo. Sabemos que el agua tiene dos efectos, pues uno aumenta el peso del suelo y además genera presiones de poro en los casos del suelo y presiones hidrostáticas en los casos de roca. Y pueden ver aquí, para aquí tenemos dos factores, tenemos inclinación desfavorable y encima el agua haciendo su efecto sobre el talud. Estas son cosas que nosotros queremos que se pueden solventar, aunque sea acoplando unos tubos y llevando esas aguas de descarga a donde tenga menos efecto, mientras se hacen pues trabajos más completos y diseños más correctos. Pero por lo menos se evita temporalmente esa situación este, que pueda afectar la estabilidad de los taludes. Modificaciones topográficas es el otro factor. En un análisis de estabilidad muy simplificado y sencillo para que se entienda, uno relaciona la resistencia al corte a lo largo de la potencial superficie de deslizamiento contra las masas que tienden a producirla, que eso, bueno, el W1 por este brazo está generando, influye en la generación del deslizamiento. En cambio, esta W2 por L2 está evitando, porque si tomamos momentos respecto al centro, está en sentido contrario. De manera que si nosotros cortamos el pie, disminuimos W2 y por lo tanto disminuye el factor de seguridad. Y si colocamos rellenos arriba o sobrecarga, aumenta W1 que también disminuye el factor de seguridad. Entonces uno no sabe cuando corta un talud, debe investigarse en qué orden anda el factor de seguridad. Por ejemplo, este es un caso que se estaba construyendo una vivienda abajo y otra arriba. La arriba apenas iba en pilotes, afortunadamente, una altura de 25 metros. Yo tomé esta foto cuando empezaron a tomar aquí a hacer el pequeño corte. No sé hasta dónde lo llevaron, pero esta es la foto posterior, donde se ve el deslizamiento que se activó por el corte al pie. Vean los pilotes, como quedaron, prácticamente se perdió toda la parcela. Todo motivado a ese corte hecho pues sin ningún tipo de análisis de estabilidad previo. Entonces cada vez que tenemos situaciones como esta, por ejemplo aquí se ven taludes verticales que implica que ni siquiera tenemos W2 y encima le colocamos muros en la parte superior y rellenos en la parte superior y encima regamos, todos factores que en conjunto es de esperar que en un momento dado, como fue así, tengamos esos grandes deslizamientos porque son factores que en conjunto disminuyen los factores de seguridad. Esta es otra foto donde lo que se ve claramente es una excavación y está dejando al descubierto una condición de roca con una discontinuidad que si la dejamos libre aquí, la convertimos cinemáticamente inestable y se producen los deslizamientos. Pero bueno, en nuestros barrios autoproducidos fundamentalmente es normal que se corten verticales para hacer viviendas. En este caso en particular ya se nota cómo se está desconfinando la roca y ya se están formando grietas. Aquí se está haciendo una vivienda en la parte inferior prácticamente a ras con las fundaciones de la vivienda superior. Se está haciendo un baño aparentemente aquí y se está perjudicando el mismo cortando verticalmente debajo de la precaria ya vivienda que tienen en la parte superior. Esto pues no tiene mayores comentarios, inclusive la pendiente del corte fue hecha en sentido contrario a la vertical. Y bueno, y cuando hay miles de casos, aquí se están cortando en la parte inferior para alojar una vivienda y es evidente que también es una condición de posible deslizamiento con daño para la vivienda superior. Entonces todos estos conceptos son aplicables de estabilidad, si uno lo tiene claro, sin llegar al análisis detallado, hasta para muchas cosas, muchas obras de ingeniería. Este es un caso que tomé enfrente de la Caracas La Guaira en una oportunidad de un préstamo que se estaba explotando. Aquí ven un payloader que está tomando el material, que excavando
que se ve que es un bote de tierra, porque esto está simplemente volcado sobre la ladera y están cargando. Pero aquí está el ingeniero contentazo, dando las indicaciones con sus cascos y tal cosa, poniendo, por supuesto, o no conociendo que está poniendo en peligro tanto el operador como su vida propia. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene el concepto de estabilidad, que es lo que ustedes en este momento acaban de aprender a través de esta exposición. Y la invasión y urbanismo en cauces de ríos y quebradas, pues supuestamente es evidente que aumenta la vulnerabilidad. Esta es una foto desde el lago de Valencia hasta Tejerías, que queda aquí en el borde superior de la foto, que pueden ver cómo todos los cauces han sido urbanizados, algunos por invasión, otros con algunos apoyos ingenieriles, pero todos los cauces están prácticamente llenos de viviendas. Este es otro caso en Bolivia, donde pueden ver planicies aluviales totalmente invadidas, o donde se han desarrollado pues urbanismo. Y aquí un clásico ejemplo de nuestra urbanización en La Vega, cómo se van progresando la construcción de viviendas en los cauces, con el agravante de que tenemos indicios ya de deslizamiento en las laderas, pues lo cual configura una situación crítica de vulnerabilidad y de posible desastre. Aquí esto es tomado desde aguas arriba, se pueden ver las zonas con los indicios de deslizamiento. Entonces, un aspecto importante para prevenir estos problemas son que la falta de educación y desinformación han sido claves en la ocurrencia de grandes pérdidas económicas y numerosas víctimas humanas, a mi juicio y ahora a juicio de ustedes también totalmente evitable. Para ello vamos a ver un caso, el caso de La Vega, que es un deslizamiento donde puede verse que la falta de educación es lo que origina muchas víctimas. Esta es una fotografía aérea del año 1966, donde se han cartografiado los deslizamientos, y este es en el plano de amenazas geotécnicas. Y aquí está antes de la invasión y después que fue invadida esa misma zona. Bueno, en 1986 ocurrió un gran deslizamiento que tapió 50 ranchos. Este es la escarpa aquí en foto aérea, y esta es la noticia del Nacional. Y entonces lo importante de la noticia que vi en esa oportunidad es que decía: el cerro comenzó a abrirse a las 8 de la noche, pero el gran derrumbe fue a las 5:30 de la madrugada. Eso contrasta con que los cálculos más conservadores estiman la víctima en unas 30. Oye, pero si ya se comenzó a abrir a las 8 de la noche, había suficiente tiempo de desalojo. Y estoy seguro que había evidencias muchísimo mayores, indicios que hubiesen motivado el desalojo de la zona, pues, y evitar las víctimas que lamentablemente se generaron. Entonces, en general, cuando uno veía las noticias, los testimonios de la gente involucrada, decía: desde hace 20 días, este es en 2011, no tiene nada que ver con el otro deslizamiento, desde hace 20 días el terreno nos avisaba que estaba cediendo. O sea que uno puede concluir que en muy pocas ocasiones los deslizamientos ocurren sin previas evidencias. Generalmente, antes del colapso que origina el desastre, se producen una serie de manifestaciones que permiten anticipar. Entonces, hay muchos indicios para el inicio del deslizamiento. No podemos, por supuesto, ahorita ir todos a través de ellos específicamente, pero todos ellos los hemos concretado e incluido en una serie de publicaciones para la educación de las comunidades, algunos para los de moderado a alto costo, otros para nuestros barrios autoproducidos, todos orientados con fotos, con gráficos, con composiciones de fotos y gráficos para transmitir el mensaje de manera de instruir a nuestra comunidad. Funvisis también tiene muchos fascículos de caracterización y acondicionamiento del terreno, de los flujos torrenciales, de la evaluación de la amenaza sísmica y del riesgo de desastre de la urbanista Ketty Méndez, que es de muy utilidad para la transmisión de conocimiento a nuestras comunidades. Entonces, finalmente tenemos
que además de todo lo visto, por supuesto hay otras medidas que para reducir la amenaza por deslizamiento hay que elaborar mapas de zonificación, sectorización, hay que establecer códigos técnicos y normas para que las excavaciones y las rectificaciones que se hagan no contribuyan a la inestabilidad. Por supuesto, las medidas físicas de control, que ya las vimos, los drenajes, obras, o sea, medidas estructurales y desarrollo de sistemas de alerta. Entonces, en definitiva, vamos a concluir con estos 4 puntos fundamentales. 1. La necesidad imperiosa de estudiar el marco geológico regional antes de proceder con estudios técnicos locales, que existen métodos observacionales sencillos que permiten identificar esos movimientos en masa y las áreas potencialmente inestables. La necesidad de que en la prevención de desastres, lo que llamamos la socialización, o sea, desde el punto de vista educativo, tenemos que proveer de guías a nuestras comunidades muy sencillas, aquellas que son vulnerables a amenazas naturales, y que programemos cursos dirigidos a la formación de capacitadores que a la vez se conviertan en multiplicadores de los criterios y recomendaciones que hemos formulado en la presente exposición. Entonces yo hago una invitación a las nuevas generaciones de profesionales que se incorporen a las actividades de atención a la compleja problemática que afecta a los desarrollos urbanos, principalmente los construidos en laderas, y en particular a nuestros barrios autoproducidos. Muchísimas gracias por su atención y quede atento a cualquier comentario o pregunta o aclaratoria que ustedes consideren necesaria. Muchísimas gracias.